Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Buenas noches, Liz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bien, tenemos clase de lengua y literatura, sí, el día de hoy. Eh, ¿Me permiten un momentito? Ya empiezo a compartir la clase, ¿ya? Listo. El día de hoy vamos a ver lo correspondiente a el texto expositivo, ¿no? ¿Cuáles son algunas de sus características? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Sí? Y su estructura, ¿no? Ahora, el texto expositivo es también conocido como informativo en el ámbito escolar. De hecho, son muy parecidos entre ellos, ¿no? Su función es informar o transmitir información en el caso del texto informativo, ¿no? Sin embargo, este tipo de texto, el expositivo, no solo proporciona datos, sino que también agrega explicaciones, describe con ejemplos y analogías. El texto expositivo está presente en todas las ciencias, ¿no? En las físico-matemáticos, en las biológicas, en las ciencias sociales, porque el objetivo central de la ciencia es proporcionar explicaciones a los fenómenos característicos que tienen cada uno de los dominios de estas ciencias, ¿no? Entonces, ¿en qué se caracteriza el texto expositivo? En tener una información objetiva, es decir, se refiere al rigor y a la objetividad con la que se aborda un tema, trata de exponer ideas, más no opiniones, ¿no? Entonces, el texto expositivo simplemente expone lo que es, no intervienen ideas ni concepciones que yo tenga, ¿no? Tiene un estilo claro y sencillo. Se utilizan formas verbales como el presente del indicativo, oraciones breves para facilitar la comprensión del texto, un vocabulario preciso y adecuado también. Y además de estas características, el texto expositivo muestra una estructura que consta de introducción, desarrollo y conclusión. El texto expositivo tiene esa estructura tal como cualquier otro texto, literario o no literario, ¿no? La introducción, que ya lo sabemos, presenta el tema del que se va a desarrollar. El desarrollo es donde se aclara el tema del que se está hablando a partir de diversas ideas enlazadas y ordenadas. Y la conclusión es aquella que cierra habitualmente el tema mediante un resumen o una síntesis de lo más importante que se ha expuesto en el texto, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que cumple un texto expositivo? Primero es informativo, luego es explicativo y es directivo también, ¿sí? Vamos a dar lectura entonces a estas funciones del texto expositivo. Janet, por favor, ayúdame con la lectura. Funciones de un texto expositivo. A ver,
Es informativo porque presenta datos o información sobre hechos, fechas, personajes, teorías, etc. B. Es explicativo porque la información que brinda incorpora específicamente o explicaciones significativas sobre los datos que aporta. C. Es directivo porque funciona como guía de la lectura, presentando claves explícitas, introducciones, títulos, subtítulos, resúmenes. A lo largo del texto, estas claves permiten diferenciar las ideas o conceptos fundamentales de los que no lo son. Muy ¿Cómo se bien. organiza? Hasta allí. Muy bien, muchas gracias, Janet. Entonces, nos dice que es informativo porque presenta todos los datos que surgen a cualquier tema, ¿no? Datos, fechas, personajes, teorías, entre otros. Explicativo porque, aparte de brindar estos datos, incorpora especificaciones significativas sobre estos datos que está aportando. Y también es directivo porque actúa como guía, ¿no? A lo largo del texto. Pueden ser introducciones, títulos, subtítulos, resúmenes, y de esta forma se pueden diferenciar los conceptos fundamentales de los que no lo son, es decir, las ideas principales de las secundarias. Ahora, ¿cómo se organiza la información en un texto expositivo? Steven, por favor, ayúdame con la lectura, ¿ok? Ya, la información en este tipo de textos no se presenta siempre del mismo modo, sino que observamos distintas formas de organizar discursiva, a saber, uno, descripción. Consiste en la agrupación de ideas por mera acción. Segundo, seriación. Presenta componentes organizativos referidos a un determinado orden o grabación. Tercera, causalidad. Expone las razones o fundamentos por los cuales se produce la sucesión de ideas. Cuatro, problema, solución. Presenta primero una incógnita, luego datos pertinentes y finalmente brinda posibles soluciones. 5. Comprobación o exposición. Presenta semejanzas o diferencias entre elementos diversos, por ejemplo. En todo el texto expositivo es fundamental la presentación de los conectores lógicos. Este tipo de conectores indica la organización estructural del texto. ¿Cuáles son los más frecuentes? Ok, muchas gracias. Entonces, nos dice que la información de un texto expositivo se presenta bajo cinco aspectos, ¿no? Cinco distintas formas de organización discursiva. Pueden ser desde la descriptiva hasta la de comparación u oposición, ¿no? Cada una de ellas, como ya ha dado lectura Steven, tiene sus diferentes formas de organización discursiva, ¿no? Por ejemplo, la de descripción, agrupar ideas por asociación. Seriación, presentar el contenido, los componentes organizativos en un orden o gradación, ¿no? Tal como las gradas van subiendo de nivel, así mismo es la seriación, ¿no? Presentar estos componentes en un orden desde mayor hasta el menor. Los de causalidad es donde se expone razones o argumentos por las que suceden las ideas. El problema-solución es cuando se presenta la incógnita y luego se brinda mediante los datos pertinentes posibles soluciones. El de comparación u oposición es donde se presentan semejanzas y diferencias de estos elementos, ¿no? Ahora, cuando se trata de hacer un texto expositivo, es necesario utilizar conectores lógicos. ¿Cuáles se pueden utilizar? En el caso de la seriación, se pueden utilizar, nos dice, los nexos como además, después, también, asimismo, por añadidura, primero, el que sigue. Para la causalidad, se pueden utilizar los nexos, entonces, por lo tanto, por eso, por consiguiente, así que, por qué, con el fin de, entre otros, ¿no? Aquí tenemos algunas pautas didácticas, ¿sí? En lo que refiere al texto expositivo,
El objetivo de la lectura de un texto expositivo es ampliar el conocimiento que se tiene de un tema, ¿no? Por ello, muchas veces es importante que utilicemos la lectura comprensiva. Esto lo logramos haciendo una lectura lenta y reflexiva de lo que estamos leyendo, ¿no? Eh, es por ello que cuando leamos un texto expositivo es importante leer con detenimiento cada párrafo, reconocer ideas principales y si es necesario subrayarlas o señalarlas y realizar acotaciones marginales si es nuestro deseo. Conectar las ideas entre sí de este modo, organizando o permitiendo la progresión temática, organizar jerárquicamente las ideas, reconocer la trama que conecta las ideas principales entre sí también. El texto expositivo tiene la siguiente estructura, ¿no? La introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿sí? Ya lo habíamos visto también acá, ¿sí? Entre las características de su estructura. La introducción se da a conocer el tema, el desarrollo, se ordenan lógicamente las ideas. Bien, listo. A ver, se me colgó el Zoom. Ya, ahora sí. Bien, ahora, teniendo en cuenta todo lo explicado acerca del texto expositivo, sus características, sus funciones, cómo organizar la información de un texto expositivo, ahora van a tener que realizar el siguiente taller, ¿sí? Para esta semana tienen el siguiente taller que consta de las siguientes preguntas. ¿Qué es un texto expositivo? ¿Cuáles son las características principales del texto expositivo? Explica cada una con tus propias palabras. Luego, ¿cuál es la estructura que debe seguir un texto expositivo? ¿Qué información se puede presentar en un texto expositivo? ¿Cuáles son los conectores más frecuentes en los textos expositivos? ¿Qué funciones cumplen los textos expositivos? Y finalmente, realiza un organizador gráfico sobre los aspectos a considerar para la organización de la información en un texto expositivo. Todas las respuestas eh, Casi todas las respuestas a estas preguntas que tienen en el taller se pueden apoyar del recurso para poder sacarlas, ¿sí? Entonces, el recurso y las tareas de la semana están en la plataforma para que ustedes lo puedan revisar, ¿ok? ¿Alguna duda que tengan? ¿No? ¿Ninguna? Bien, si no hay dudas, voy a proceder a tomar la captura de asistencia. Les pido por favor enciendan su cámara para poder tomar la respectiva evidencia, ¿ok? Tomo la captura en 3, 2, 1. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su asistencia. Listo. Cualquier duda, inquietud que tengan, chicos, me pueden escribir, ¿ya? Gracias por su asistencia.